Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida. Te agradecemos por estar juntos como mis hermanos en Cristo. Señor, obra en cada uno de nosotros, Señor. Transforma, cámbianos, Señor, para ser esa luz, Señor, en este mundo, Señor. Ser esos hombres y mujeres justas, Señor, esos hombres y mujeres que te estamos siguiendo a ti, Señor, y caminando contigo, Señor, y haciendo lo que tú deseas que hagamos aquí en la tierra, Señor. Gracias por todo en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. En Proverbios 4. Versículo 18, la palabra de Dios dice, mala senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Sabemos que cuando existe el sol, cuando hay sol, mejor dicho, disipa gradualmente la oscuridad y trae calor y también nos ayuda a ver la creación de Dios. Vemos las maravillas de Dios, lo que hizo aquí en la tierra. Vemos su grandeza, vemos todo lo maravilloso que Dios nos ha dado mediante, ¿no? Mediante la luz, mediante ese sol maravilloso que Dios nos pone en estos días, ¿no? Ustedes han experimentado el sol que existe, ¿no? Todos los días. Debemos esas cosas que Dios nos ha dado y debemos dar eso, nosotros debemos dar gracias por las maravillas que Dios nos da. Podemos ver, ¿no? Esa omnipotencia de nuestro Dios, ese poder que tiene Dios sobre la naturaleza, como nos indica, ¿no? La palabra de Dios, como nos está hablando Proverbios 4:18, mala senda de los justos, el camino de los justos no es estático, es dinámico. Está, no, ahí está trabajando, se está esforzando y siempre cuando existe ese esfuerzo, cuando existe ese trabajo, cuando existe ese sacrificio, ¿qué va a haber? Va a haber crecimiento. Cuando existe ese crecimiento de los justos, aquellos que son hombres y mujeres piadosos, van a tener, ¿no? esa fe, va a crecer esa fe a medida que nosotros caminemos en la rectitud, caminemos en la integridad, caminemos en la palabra de Dios. ¿Qué va a haber en nosotros? Una relación profunda con nuestro Señor. Vamos a comprender su palabra, vamos a saber de Él, vamos a conocer más y más de lo que Él nos indica a través de su palabra y que cuando tenemos ese crecimiento en el Señor, como dije anteriormente, no somos estáticos, no estamos ahí, no sentados, solo estamos escuchando su palabra de Dios, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dinámica. Cuando existe esa comprensión de la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿qué va a haber? Va a haber esa madurez espiritual. ¿Por qué existe esa madurez espiritual? Porque estamos creciendo, porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando existe esa obediencia en la palabra de Dios, vamos a llegar a esa madurez espiritual. Mientras que los malvados, mientras que ellos que no están obedeciendo a la palabra de Dios, mientras que aquellos que no hacen caso al Señor, ¿qué van a ver? Van a ver oscuridad. Los justos caminan en luz. Los justos ven esas maravillas que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Ellos ven, ¿no? Cada día más la palabra de Dios, cada día ven la verdad. Y vamos a llegar, ¿no? A ese día perfecto, a ese día que Dios desea, ¿no? De nosotros, los creyentes, a llegar a esa plenitud, a esa plenitud de su palabra, a saber, ¿no? Que a través de su palabra vemos que, hermanos, la eternidad. Cuando estamos ahí, incrustados en su palabra, cuando estamos ahí viendo su palabra, cuando estamos estudiando su palabra, ¿qué se va a denotar, hermano? Su reino. Vamos a ver, ¿no? La eternidad. Por eso nosotros, hermano, estamos en la luz. Por eso nosotros podemos ver, ¿no? Sus maravillas. Por eso nosotros, hermano, estamos viendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Él ha hecho en nosotros cosas maravillosas. Él no está cambiando cada momento, cada instante nuestro carácter. Ya no somos lo que éramos antes. Hoy somos distintos, hermano, porque estamos
yendo con nuestro Señor, estamos ahí agarrados de su palabra y estamos siendo esas personas justas, esas personas que Dios desea en nosotros. No somos aquellas personas que no hacen caso al Señor. No somos aquellas personas que estamos distantes del Señor, estamos cerca del Señor. No somos aquellas personas que estamos que hemos estado ahí, ¿no? Con la palabra de Dios, que hemos estado haciendo la obra de Dios, pero un día esas personas que se alejan del Señor son apóstatas, se distancian del Señor. Y cuando existe cuando se alejan del Señor, sabemos lo que pasa. Sabemos lo que sucede. Ya no hacemos las cosas del Señor. Cuando estamos cerca del Señor, estamos haciendo las cosas del Señor. Nosotros, los hijos de Dios, estamos cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. No somos hipócritas, no mostramos una cara en ese momento y luego cuando ya no estemos aquí entre nosotros, hacemos otras cosas, esa se llama hipocresía. No somos así, somos de una sola cara y demostramos, ¿no? El amor a Dios, demostramos el amor al prójimo. Cuando estamos en la luz de Dios, ¿qué nos trae, hermanos? Nos trae sabiduría. Sabemos, ¿no? La verdad. Por medio del Espíritu Santo, entendemos su palabra. Esto es, hermano, el justo, el que se aparta, ¿no? Del pecado, el que hace la voluntad de Dios, como nos habla, ¿no? Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del limpio, pero bendecirá la morada de los justos. Los justos, hermano, los que están con el Señor, los que están alineados a la palabra de Dios, los que están haciendo lo que Dios manifiesta. Y cuando eso se hace, hermano, cuando estamos cumpliendo la palabra de Dios, cuando estamos cumpliendo su voluntad, cuando estamos cumpliendo sus propósitos, cuando estamos cumpliendo el plan manifestado hacia nosotros, ¿qué nos está indicando la palabra de Dios, hermano? Bendiciones. Vean cómo Dios nos da, ¿no? Bendiciones a cada uno de nosotros, a cada aquellos que están haciendo, hermano, las cosas del Señor, la morada de los justos, la casa de los justos. Eso, hermano, debemos ser sensibles a la palabra de Dios. Debemos dar gracias al Señor porque somos bendecidos por Él, pero siempre y cuando estemos haciendo las cosas del Señor, siempre y cuando estemos obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Como nos habla Mateo capítulo 5 versículo 14, cuando nuestro Señor Jesucristo manifestó en el Sermón del Monte, enseñando a sus discípulos que nosotros somos, ¿no? Y en el caso de le que manifesté, indicando a sus discípulos que deben reflejar el mensaje de Cristo en su diario vivir. Deben manifestar haciendo esas buenas obras. Lo manifestado a los discípulos también debe ser nuestro reflejo de hacer buenas obras. Cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué va? Y cuando nosotros, hermano, estamos con el Señor, estamos ahí estudiando su palabra, cuando estamos ahí, ¿no? Alineados a su palabra, vamos a conocer la verdad y vamos a hacer las cosas del Señor, vamos a hacer esas buenas obras. Y nosotros, hermanos, nosotros los justos, nos consideramos los justos. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo las cosas del Señor. Estamos haciéndole caso al Señor, somos obedientes al Señor y podemos guiar a los demás. Hermano y hermana, si no hubiera luz, si no hubiera la palabra de Dios, ¿cómo fuera nuestra ciudad? ¿Cómo fuera nuestro país? ¿Cómo fuera el mundo? Fuera un caos. Pero Dios dio la luz, dio la palabra, para que de esa manera, ¿no? Podamos ver ese mensaje precioso de las buenas nuevas, ese deleite que es la palabra de Dios. Estemos en la luz. Estemos ahí comprometidos con la palabra de Dios. Demos ese compromiso con el Señor. Estemos fomentando la palabra de Dios porque somos la luz en este mundo. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ahorita, hermano, si usted ve por su ventana, está oscuro, pero pasa los minutos, usted va a ver la aurora, va a ver la luz y usted va a ver las maravillas que Dios dio. Y pasa, ¿no? El tiempo, vamos a ver el aumento de la luz.
Es así nuestra vida, hermanos. Así es nuestra vida. Así es nuestro proceso. Así es cuando estamos con el Señor. Hemos visto, ¿no? La luz. Cuando estamos con el Señor, ¿qué va a aumentar, hermano? Nuestra fe. Y cuando aumenta nuestra fe y somos obedientes al Señor, ¿qué va a haber, hermano? Va a haber un crecimiento espiritual. Cuando existe ese crecimiento espiritual, vamos a llegar, hermanos, a esa madurez espiritual y por consecuente, hermano, a la santidad. Eso, eso, hermano, cuando estamos con el Señor, cuando estamos ahí, ¿no? Con el Señor, caminando con el Señor, cuando estamos estudiando su palabra, cuando estamos orando, hermano, vamos a llegar a eso, lo que Dios desea, vivir en santidad. Tome en cuenta, cuando estemos allá en el cielo, allí es santo, hermanos. Como Dios es santo, nosotros también debemos vivir en santidad. Debemos estar alejados del pecado. Y para estar alejados del pecado, hermano, debemos estar en la palabra de Dios, debemos estar inmiscuidos en la palabra de Dios, debemos de estar ahí, ¿no? Conociendo la palabra de Dios, debemos estar inmersos en la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios ha cambiado la vida de aquellas personas que vivieron una vida malvada? Como hemos visto el día de ayer en ese libro, Loco Amor, Lucy, Mito Vidal, vivieron en la oscuridad, pero alguien les llevó la luz, la palabra de Dios, y sus vidas fueron cambiadas. Y ellos se comprometieron con el Señor. Ellos vieron lo que ellos, lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, y ellos nos dijeron, ya ya cambié, pero ellos transmitieron esa palabra de Dios. Ellos fueron esa guía para que otros, no sé, en el caso de Mito Vidal, no sea, no sean también estén en la delincuencia. En caso de Lucy, no sean prostitutas. ¿Por qué? Porque ellos están en la luz, porque ellos vieron las maravillas que Dios hizo en su vida. Ca- Aumentaron su fe, tuvieron ese crecimiento espiritual, discernieron lo bueno y lo malo, vivieron, en caso de Milton Vidal, en caso de Lucy, vivieron en santidad. Vean ese proceso, vean ese cambio. Y el único que hace ese cambio es la palabra de Dios. Estemos nosotros, hermano, inmersos en la palabra de Dios y estemos cumpliendo la palabra de Dios. Estemos llevando la palabra de Dios. Tome en cuenta esos dos casos. Si alguien no le lleva la palabra de Dios, ellos seguían en la oscuridad. Pero alguien le llevó la palabra de Dios y ellos pueden ver esa luz, pueden ver las maravillas de Dios. Vean cómo nos decía la palabra de Dios. Tengamos en cuenta la palabra de Dios y pongamos en práctica la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea impregnada en nosotros y nosotros veamos, Señor, siempre la luz, siempre estemos contigo, siempre estemos alineados a tu palabra, siempre caminando contigo y de esa manera, Señor, vas a cambiar nuestras vidas. Todo esto en tu su nombre, Jesucristo. Amén.